La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Iremos una vez más a las verdades que venimos estudiando durante los programas anteriores, que hemos estado hablando sobre la tremenda cizaña sembrada por Satanás. Y esto es a nivel mundial. El trabajo ha sido elaborado por ese enemigo y puesta en el alma de aquellos que se rehúsan a amar a Dios y a escuchar a Dios. Ahora, lo contrario de ser avariento es cuando uno realmente da lo que uno tiene, no arrebata las cosas que otro tiene, sino que de uno mismo se desprende para dar. Jesús habló acerca de dar. Cuando damos al necesitado, ciertamente Dios está encantado de nuestras actitudes. El propósito de Dios es que seamos generosos, que ese espíritu de liberalidad esté en nuestra propia vida. Porque cuando damos somos bendecidos, llegamos a ser prosperados por el mismo Dios. Ahora bien, en Mateo 5:42, como Lucas capítulo 6, verso 38. Al que te pida, dale, dice el Señor en Mateo 5:42. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Debes de darle lo que pide prestado. Por supuesto que la persona que pidió prestado debe devolver la prenda o la cantidad de dinero que se le prestó. Nunca debe de robárselo. Si lo pidió prestado, es prestado. Aunque Dios dice, no se lo pidas que te lo devuelva. Esa es lo que Dios enseña. ¿Por qué si yo lo presté? ¿Por qué voy a dejárselo? Dicen algunos. Cuando uno aprende a dejar las cosas que ha prestado, Dios se encarga de devolvérselas. Es decir, Dios nos da cosas mejores de que aquellas que hemos prestado. Por lo tanto, al que te pida, dale, dice el Señor. Y al que quiera tomar de ti prestado, nunca se lo rehuses. En Lucas, capítulo 6, verso 38, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos vuelve a hablar de ser generosos. Y nos dice, dad y se os dará. Dios está hablando de ese cambio. Si das, vas a recibir. Tal vez usted diga, pero yo no lo creo. Cuando usted va a una tienda, ¿qué es lo que hace usted? Lleva la prenda que va a comprar, ¿cierto? Al llevar esa prenda que va a comprar, suponiendo que entró a la librería y compra un libro, o quiere comprar el libro, mejor dicho, usted va al cajero, a la persona que está en caja, le dice cuánto cuesta este libro. Entonces usted dice, quiero comprarlo, porque usted está dispuesto a leer ese libro. Entonces se saca la billetera y paga. Las personas que trabajan en la tienda le van a dar el libro, pero usted le va a dar el dinero. Así es lo mismo cuando usted da a cualquier persona. Dios dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, piense en la palabra dad y se os dará. ¿Cómo? ¿Cómo debemos de dar? Medida buena, no una medida raquítica, buena, apretada,
significa que usted le metió los puños para que se apelmase más. Remecida, que quiere decir bien sacudida, para que el volumen pueda bajarse y usted pueda llenar más. También dice, debe de estar rebosando lo que vas a dar en el regazo. Regazo se le llama aquel manto largo que usan las mujeres. Entonces lo extienden y ahí se les da lo que ellas necesitan y se les da rebosando. Rebosando dará vuestro regazo, porque con la misma medida que estamos dando, seremos medidos también. Dios dará en bendición todo aquello que damos, Dios lo devuelve. Ya sea por un medio o por el otro, Dios usa cualquier medio para bendecirnos. El año pasado, recuerdo que yo le dije a Dios, mi carro ya no sirve, Señor. Me está fallando demasiado y no tengo lo suficiente para poder comprar otro. Eso se lo dije al Señor y salí para predicar a Cuba, y regresé a El Salvador por 2 veces a predicar en cruzadas en varios días. También fui 2 veces a la República Peruana. Estuve en la capital, es decir, en Lima, Perú, administrando la palabra. Fuimos a dar, no a recibir, pero fuimos a dar, tanto en Cuba como en El Salvador y también en Perú. Entonces venía casi con las manos vacías. Entonces, y con tantos biles que pagar aquí en mi casa, y yo preocupado que no alcanzaba para esto ni para el otro. Pero me llaman mis hijos y me dicen, papá, aquí tenemos algo para usted. Era un carro. Ciertamente no estaba nuevo, pero en mejores condiciones del que yo tenía. Y todavía un carro más económico y amplio para poder manejarlo también. Muy amplio para la familia. Entonces, Dios bendice cuando tú y yo damos, nos bendice Dios. A veces la bendición viene de donde ni siquiera nos imaginamos que Dios va a usar para bendecirnos, pero de todos modos, cuando sembramos sin tener un corazón avariento, tacaño y duro para dar, Dios es cuando bendice al dador alegre. En Mateo capítulo 25, verso 34, Jesús dijo proféticamente que viene un tiempo en que Dios congregará todos los pueblos, es decir, todas las naciones. Congregará a los buenos y a los malos. A los buenos le llama ovejas, pondrá a su derecha. Los cabritos a la izquierda, es decir, las naciones perversas, las naciones malas. Y dice la Biblia que entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a estos que llama para ser herederos del reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo, es aquellos que son generosos, dadivosos, que se desprenden para dar lo que tienen. Porque tuve hambre y me distes de comer, dice el Señor. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero, me recogisteis. Entonces, estuve desnudo, me cubristeis. Estuve enfermo, visitasteis o me visitasteis. En la cárcel venisteis a mí, es decir, fuisteis a la cárcel para verme. Entonces los justos responderemos en ese día diciéndole, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero, te recogimos o desnudo y te cubrimos. ¿Cuándo? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cuando damos a alguien, no lo estamos simplemente dando a la persona que nos imaginamos que le estamos dando, sino que el Señor se toma para sí aquel hecho voluntario y generoso, dadivoso, cuando ayudamos a cualquier indigente o a cualquier causa, ya sea evangélica o no evangélica. Cuando digo no evangélica es que estamos incluyendo personas que no son evangélicos, pero vemos sus necesidades, cubrimos las necesidades de esas personas. Entonces el Señor dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ciertamente, ahora, está aquellos que hicieron caso omiso, no quisieron atender el consejo de Dios, fueron duros, vieron las necesidades y muchos de ellos con mucho dinero en los bancos, porque hay muchos millonarios, totalmente millonarios. Entre más amontonan, más quieren amontonar, pero lo amontonan para su propia perdición. En Mateo 25:41 se va a dirigir el mismo Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a los cabritos que están a la izquierda. Él les llama cabrito en forma diminutiva, pero son personas perversas, malvadas, llenos de iniquidad. Entonces dirá también a esos de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué les dice así con esa gran maldición? Les dice claro, malditos, apartados de mí. Ustedes son pasto del fuego eterno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero como ustedes decidieron obedecer las órdenes de los demonios y las órdenes de Satanás, entonces como el diablo y los ángeles, yo les preparé el fuego eterno para que ahí pasen las eternidades, siendo atormentados día y noche. Como ustedes decidieron obedecerlo, todas sus mentiras van con ese papá, con ese señor, con ese príncipe a arderse como zacate seco, como chicharrón de cerdo en las pailas del infierno. La razón por qué los maldijo Dios y los manda para el fuego eterno es que el Señor dice, porque yo tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no viniste a mí. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá el Señor diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, dice Dios, pero los justos a la vida eterna. Es decir, valió la pena ser justo, valió la pena ser generoso, valió la pena tener compasión por el necesitado. Pero la avaricia lo conduce al tormento eterno. Todas estas naciones que le llama el Señor cabrito fueron naciones avarientas, de tanta riqueza, pero nunca se ocuparon del pobre. Aun cuando hay desastre, hay naciones que reciben tanto, pero tanta ayuda. ¿Y qué viene a suceder con tantas ayudas? Le dan a unos que otros por ahí que están un poco inmediato. Esas cosas se quedan almacenadas. Si es dinero, pues también se queda en los bancos. Si al caso ayudan algunos de los mismos que están en el gabinete del gobierno. Pero el resto de la gente necesitada, llorando,
que no tienen que comer, que vestir, no tienen techo, no tienen ropa para cubrirse. Pero ¿dónde está la ayuda que han recibido? La avaricia los hizo acumular esas riquezas en las bodegas. Ahí se pudrieron o ahí las usaron ellos, se las dieron a gente que no estaba hambrienta, que no estaba necesitada. La compartieron entre las mismas personas políticas que no tienen necesidad de comida porque tienen su sueldo, tienen sus techos. Pero de la gente pobre no se acordaron. Entonces, es ahí cuando Dios los maldice y los manda para el fuego. Amigo mío, Dios es Dios misericordioso, es compasivo, Él es amor, pero es fuego consumidor. Dios ama al pecador, pero nunca el pecado. Y Dios aborrece a aquellos que lo aborrecen. Aquellas personas que realmente odian la verdad de Dios y la pisotean y se levantan contra los siervos de Dios. Dios dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Pero antes que llegue ese día de juicio, es mejor reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Debemos venir a Él y decirle a Dios, yo quiero que cambies mi corazón. Cambies la forma de ser de mí, Señor. Quiero ser una persona que te agrade, que te ame, que te sirva, que te honre todos los días de mi vida. Una vez usted tome esa clase de decisión y que esté seguro de lo que está haciendo, Dios, Él va a extender su amor, su misericordia sobre de usted perdonándolo. Y no solamente perdonando, sino escribiendo su nombre en el libro de la vida. Dios cuidará de usted y de todos los suyos. Cuidará de todo lo que usted posee y aún de aquello que usted hace. Pero si usted no obedece al Señor, entonces Dios dirá, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, los avarientos buscan los mejores sitios. Marcos capítulo 10, verso 37, Jesús dijo, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y era uno de los discípulos, mas el Señor dijo, no es así. Hay que servir a Dios. Y Dios se encargará de colocar al que Él crea conveniente sentarse a mi derecha y al otro a la izquierda. Ahora, la avaricia se ve también en Lucas capítulo 12, verso 14 al verso 15. En Lucas dice claro también el Señor Jesús, el maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esa palabra la está testificando el evangelista Lucas, de que escuchó ciertamente lo que le venían a decir a Jesús. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Él le dijo, mirad, guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, todos mis bienes, los guardaré ahí. Él estaba pensando todo eso. Él dijo, entonces, para sus adentros, le diré a mi propia alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, es decir, para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. Él pensó en el reposo, en alimentarse él, en beber él, en regocijarse él.
No pensó en los demás necesitados que iban a necesitar comprar su grano. No pensó en las bebidas de los otros, en el goce de otros. No pensó en el reposo de los demás, en el regocijo de los demás. Pensó todo egoístamente. Y Dios dijo al rico que era un hombre avariento, que solo pensó para sus adentros, pero nunca pensó para el bienestar de los pobres, que tendrían también la necesidad de la cosecha que este hombre había levantado. Y entonces, pero Dios le dijo en aquella noche a ese rico avariento necio: esta noche vienen a pedirte tu alma. Es decir, te va a visitar esta noche la huesuda. La huesuda va a venir, es decir, la muerte, va a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Una gran pregunta, ¿de quién será? Él pensaba vivir por muchos años comiendo, bebiendo y regocijándose y reposando por muchos años, sin saber que esa noche iba a ser difunto, sin saber que en esa oportunidad tenía pocos minutos de vida. Así es la persona avarienta. Dios tiene que cortarlo. Todo aquel que no piensa en el bienestar de los demás, escogen los buenos puestos de honor. Lucas 14, versos 7 al 11 nos dice eso. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado con él. Viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga a ti: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar, en este caso, el último lugar. En Lucas 14:10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios enseñándonos a ser personas no avarientas de los puestos, sino siendo humildes, sentarnos en las últimas sillas de donde fuimos convidados. Si es necesario, el que nos invitó nos llamará a las sillas de adelante. Y si no nos llama, quedémonos allá atrás, para ser totalmente no avergonzado. Mi amigo y mi amiga, es necesario escuchar el consejo de Dios. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Entonces, ¿a quienes hay que invitar? Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Llámalos. Dios quiere totalmente que nos ocupemos de las gentes más necesitadas, pero toda la mayoría que yo observo es que dice: no, yo no quiero que venga el fulano, ni aquel otro, ni ese otro. Voy a invitar a aquel y aquella, pero este y aquel otro, no. Y Dios ve eso, y Dios no quiere que tomemos ese tipo de actitud, sino que nos ocupemos especialmente de la gente pobre, de los mancos, de los cojos, de los ciegos. Recuerdo la historia, ya para concluir,
Benny Hinn cuenta de que una vez fue a cierto restaurante con un grupo de pastores. Estaban ya sentados a la mesa platicando cuando una persona que parecía un mendigo iba entrando al restaurante. Y uno de los que estaba trabajando en el restaurante le dijo: señor, usted no puede entrar de la forma como usted viene vestido. Este es un restaurante y usted no puede entrar en esa forma de estar vestido. Es decir, el hombre aparentaba estar demasiado sucio. Y entonces parecía que el hombre que no se había bañado. Y lo corrieron. Entonces se levanta Benny Hinn y otro pastor y dice: señor, por favor, déjelo entrar, arréglele una mesa bien bonita y sírvale el mejor manjar que él pida y la mejor bebida que pida. Nosotros vamos a pagarla. Y con toda aquella actitud que no quería ceder a aquel mesero, por fin cedió y sirvió como le pidieron. Cuando le sirvieron la comida al hombre que estaba esperando ahí, ya no estaba en la mesa, pero ahí le sirvieron su bebida y su buena comida. Pero por la noche, pensando Benny Hinn en aquel hombre que se había ido, que no esperó su alimento, que no comió, en la noche se le aparece el Señor diciéndole: Benny Hinn, gracias por haberme invitado a comer y a beber. Esa misma noche Dios también le habló al otro pastor diciéndole: gracias por haberme invitado a comer. La generosidad trae riquezas de encomio y de bendiciones de parte de Dios. Pero la avaricia, la dureza de corazón, trae todas las maldiciones en contra de ese avariento. Amigo, no sea así. Amiga, no seamos así. Debemos ser personas generosos. ¿Cuántas personas cuando están pidiendo ofrendas, ya sea por radio, por televisión o en los templos, se enojan casi al reventar de coraje por las ofrendas que se pidan? Quiero decirle que si usted no puede dar y no quiere dar, no se enoje, ni se enoje por aquellos que son generosos. Hay gente que puede dar y cuando se pide no es para derrocharlo, es para la misma obra de Dios. Por lo tanto, ocúpese de abstenerse totalmente de la murmuración. Deje que otros sirvan a Dios con su generosidad. Porque la dureza que hay en usted, que no es bueno para dar y que rezonga, Dios dirá en ese día final: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. No espere que eso se llegue a cumplir en su propia vida. Dígale a Dios que cambie su corazón y Él lo cambiará. Mi amigo, el tiempo se nos fue y deseo que la gracia de Dios esté con usted. Deseo que Dios lo bendiga, lo guarde y que usted busque un lugar donde congregarse si no lo está haciendo y viva para el Señor. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.